muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por aceptar este diálogo a Ecuador en directo. A ver si le baja un poquito nada más al techo de la cámara, que tiene mucho techo, o al teléfono. Por ahí, estamos bien ahí. Ahí estamos bien. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. No sé si me escuchan bien. Perfecto, lo escuchamos acá en Guayaquil. Doctor, bueno, lo hemos invitado porque queremos conocer cuál es la situación jurídica del presidente de la CONAIE luego de esa detención que hasta el momento, pues, al parecer no se sabe si la dio la orden el presidente de la República o algún fiscal, porque en realidad todo todavía es como una incertidumbre. A ver, respecto de la detención ilegal y arbitraria, y diría abusiva de parte de las autoridades de la fuerza pública, en este caso de los militares y de los policías, sin ningún tipo de investigación previa, ya se han llevado a cabo dos audiencias. Audiencia de formulación de cargos y otra audiencia respecto del habeas corpus que presentamos. Y claro, nosotros hemos fundamentado y hemos demostrado de que esta decisión de detener, luego de una persecución sistemática, ¿no es cierto?, con una permanente acoso que le estaban haciendo al presidente de la CONAIE, viene a constituirse un abuso y es una decisión de carácter política antes que jurídica, porque para detenerlas tiene que precedir de una investigación previa. Las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, tiene que solicitar si tiene elementos de confusión a los jueces competentes para que detengan o emitan la boleta de detención, etc. Entonces, sin haber cumplido con todos estos requisitos, inventando el tema del delito de flagrancia, actuaron de esta forma, ¿no? Entonces, respecto de esta situación, cuando a medianoche fue detenido, después fue trasladado a Quito, dicen, y en horas de la tarde, después de casi 20 horas, llevaron de regreso a la ciudad de La Tacunga, a la base aérea, y desde ahí hicieron la audiencia en la noche. Y lamentablemente la jueza dio paso a la calificación de la flagrancia y inmediatamente la Fiscalía ha formulado la acusación del delito de paralización de los servicios públicos. Entonces, fíjense, ante esta situación, después de haber obviamente demostrado de que no tenían elementos necesarios sobre esta fundamentación por parte de la Fiscalía, la jueza ha aceptado y ya ha fijado una audiencia de juicio para el día lunes 4 de julio. Allí se ventilará, se presentarán las pruebas necesarias. Obviamente nosotros presentaremos los argumentos y los justificativos necesarios y la jueza tendrá que dictar una sentencia sobre este tema. Mientras tanto, como medida alternativa, ha sido dictada la sustitución de la prisión preventiva con dos medidas particulares: el tema de ausencia, prohibición de ausentarse del país y el tema de presentarse de manera periódica a la Fiscalía los días miércoles y los días jueves, lo cual está cumpliendo. Entonces, esa es la situación legal en este momento del compañero presidente de la CONAIE sobre un caso. Sobre el segundo caso, yo decía que había dos audiencias, ¿no es cierto? Sobre el segundo caso es el tema del habeas corpus que habíamos presentado a las 8 de la mañana el día martes, es decir, apenas nos enteramos de la desaparición del compañero presidente, ingeniero Leonidas Díaz. Inmediatamente presentamos el habeas corpus en la ciudad de La Tacunga. Lamentablemente se demoró porque esta dentro de 24 horas también ya debía haber sido resuelta y dictada la sentencia, pero se demoró toda vez de que la Fiscalía recién se puso a averiguar dónde se encuentra, mandó oficios para que la comandancia de policía indique dónde estaba detenido, etcétera, etcétera, cuando el procedimiento no es así. Entonces esto nos demuestra de que los señores jueces todavía no conocen el procedimiento de estas garantías jurisdiccionales y lamentablemente se inventan varios procedimientos que no caben, y finalmente se llevó a cabo la audiencia el día miércoles en horas de la mañana y hasta la 1 de la tarde que estuvimos allí, y se desestimó, es decir, rechazó el tema de habeas corpus en el sentido de que ya ha sido liberado y el señor ya está aquí presente, y por tanto inclusive ya ha sido formulado cargos, y por lo que no procede el tema de habeas corpus.
Sobre este tema de habeas corpus nosotros hemos presentado ya la apelación y en la segunda instancia se decidirá de manera definitiva. Entonces, esta es la situación legal, este momento del compañero presidente, y eso no obsta de que pueda estar obviamente liderando el tema de la movilización a nivel del país, porque no tiene ninguna prohibición al respecto. Doctor, ¿en qué circunstancia lo apresan a Leonidas Issa? Y en el momento que lo apresan a Leonidas Issa, le pregunto, ¿se le leyeron los derechos o en qué momento se le leen los derechos a él? Entonces nosotros, mire, al compañero presidente de la CONAIE, ingeniero Leonidas Issa, le detuvieron el día martes en la madrugada, a las 12:30 de la mañana. Por vía Chasqui, más o menos, para que ustedes se ubiquen en la frontera con Pichincha, Cotopaxi. Mientras estaban de regreso, obviamente, a otro punto de la ciudad de Latacunga, en la vía principal, mientras estaban, y lo que entendemos es que había una persecución, un seguimiento que estaban haciendo todo el día, ¿no es cierto? Hay fuerzas militares y fuerzas policiales, alrededor de 20 vehículos, le interceptan en el vehículo en que estaba trasladando el presidente de la CONAIE. Y obviamente no cogieron cometiendo ningún tipo de delito, en ninguna flagrancia como se adujo en la audiencia, absolutamente nada, nosotros hemos demostrado. Y le bajan a la fuerza, obviamente, le bajan a la fuerza sin haber leído todos los derechos que le asisten, ¿no es cierto? Porque la ley dice de que para detenerlas tendrían que, primero, una boleta de detención dispuesta por una autoridad competente y después tendrían que leerse cuáles son las causas de por qué están deteniéndose, pero no lo hicieron eso, sino llevaron de regreso hacia Quito, ya hace más o menos una media hora de caminata, dice que ahí se pararon y recién leyeron las causas por las que supuestamente estaba siendo detenido. Eso es lo que nosotros tenemos. Inclusive, fíjense, al día siguiente, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado a eso de las 9:10 de la mañana, emitió un comunicado donde decían desconocen absolutamente todo la Fiscalía, no tienen ningún conocimiento respecto de la situación del compañero Leonidas Issa. Es decir, la Fiscalía no sabe nada, solamente la policía andaba haciendo eso junto con los militares. Obviamente que es una cuestión política, es una decisión desde... Ellos cumplían una orden. Claro, cumplían una orden. ¿De quién? Todos sabemos, desde el Ejecutivo. Siempre ustedes saben y el país sabe cuando el presidente de manera permanente ha estado diciendo de que querían terminar con los huesos de Leonidas Issa en la cárcel. Siempre, doctor, perdón que le interrumpa. ¿Ustedes tal vez han puesto alguna denuncia por una especie de secuestro al presidente de la CONAIE? Porque recordemos que la Fiscalía como a las 8 horas o más de 8 horas, 10 horas recién pudo decir que sí había sido detenido por... o estaba ya en proceso para legalizar la detención de Leonidas Issa. Claro, nosotros por eso mismo presentamos el tema de habeas corpus. Entonces, por eso cabía el tema de habeas corpus. La jueza o el juez que conoció el habeas corpus debía haberse declarado la violación del derecho y debía haber responsabilizado al Estado, porque esa es la pretensión con el habeas corpus. Eso es lo que queríamos. Y ahora, como fue negado, nosotros en la segunda instancia vamos a insistir justamente en lo que usted acaba de decir. Es decir, se violaron absolutamente todos los procedimientos, no cumplieron con los requisitos para el tema de la detención y eso obviamente constituye en la arbitrariedad con que actuaron la fuerza pública y violenta normas, violenta procedimientos y violenta los derechos de la libertad de las personas. Y consecuentemente debía haber procedido el tema de habeas corpus y el Estado tiene que responsabilizarse. Por eso es que nosotros seguimos y vamos a insistir en el tema de habeas corpus independientemente del otro tema del juicio de la paralización del servicio público. Entonces, claro, usted tiene toda la razón, ¿no es cierto? Y por eso inmediatamente nosotros presentamos el tema, esta demanda de acción de constitucional habeas corpus. Doctor, buenos días, Carla Aro le saluda. ¿Solamente se realizó esta aprehensión en contra de el señor Issa o alguna otra persona que lo haya acompañado en ese momento? Ese día, o esa noche o esa madrugada, fue detenido solamente el presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Issa. Allí estuvieron varios, varias personas, ¿no es cierto?
Ellos trataron de impedir el tema de la detención, pero solamente les llevaron a la fuerza al presidente de la CONAIE. Pero al día siguiente sí, obviamente hubo 17 personas detenidas en la ciudad de Tacna. ¿Y cuáles son las circunstancias de estas personas que también, bueno, han acompañado pues esta causa social? No, a ver, estas personas que fueron detenidas al día siguiente en otras circunstancias, también ellas hicieron formulación de cargos y han sido liberados de forma, por los jueces con las medidas sustitutivas, ¿no es cierto?, del tema de las presentaciones periódicas. Los 17 personas fueron detenidos en otras circunstancias, en otro lugar, ya el día martes en horas de la tarde. Entonces, las personas que estaban con Leonidas no fueron detenidos, sino solamente él como presidente nada más. Quiere decir que en estos momentos no hay nadie de ese bloque, de este grupo que se encuentre detenido. En estos momentos todos están en libertad, pues con medidas cautelares. Algunos, y el día de ayer, en horas de la tarde, también en Cotopaxi, ha habido reacciones, ¿no es cierto?, de la población, de otros sectores, no solamente de la población indígena, sino de otros sectores, como por ejemplo, de los estudiantes universitarios, de otros trabajadores, etcétera. También ha habido una persecución por parte de la policía y entiendo de que hay algunos detenidos, pero eso ya en estos días igual seguirán todos los procesos para ver cómo se libera, ¿no es cierto? Mientras tanto, la situación del presidente Leonidas es esa y él está cumpliendo estas dos medidas sustitutivas que se dijo el día miércoles y el día jueves ya se presentó a la fiscalía, ya firmó y consecuentemente sigue al frente de toda esta movilización que él ha pronunciado ayer a las 11 de la noche, ¿no es cierto?, como un informe al país de que la movilización continúa de carácter territorial, es decir, en cada una de las provincias, en cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, y está a la espera de la respuesta de los 10 planteamientos que han sido presentados de manera oficial al gobierno. Y el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Inclusive el presidente de la CONAIE ha dicho de que cualquier decisión se tomará solamente respecto de los puntos, de los 10 puntos que se ha presentado. Una vez que tenga respuesta, se tomará decisiones. Y si no tiene ninguna respuesta, igual el movimiento indígena está tomando decisiones. Entonces no sabemos hasta el momento qué es lo que va a pasar y a la espera de la respuesta del gobierno nacional. ¿Podemos, en base a los hechos que se han suscitado, doctor, considerar a Isa como un perseguido político ya? Siempre los dirigentes, lamentablemente, el gobierno nacional y las autoridades, en este caso la fiscalía y los jueces, están desconociendo derechos. Eso es muy lamentable decirlo. Indígenas, artículo 57, 21 numerales, donde dice que las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas tienen su propia forma de organización, tienen su propia autoridad e inclusive tienen su propio derecho. El Constitucional de Ecuador dicta varias sentencias, últimas, caso Lactouya, por ejemplo, donde dice que los pueblos indígenas tienen autonomía, libre determinación, y sus autoridades son legítimas, sus autoridades, 3 niveles de autoridades, autoridades de las comunidades, autoridades de las federaciones, que son autoridades a nivel de la provincia, y autoridades de la confederación. El requisito es que hayan sido elegidas mediante su propio procedimiento con los pueblos y nacionalidades indígenas. Y eso es lo que ha pasado con el compañero Leonidas, presidente de la CONAIE. Él es autoridad legítima, él es el gobierno propio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y por tanto, él es, en esa calidad, está este rato enfrentándose al Estado. Él está reclamando derechos no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos los ecuatorianos. Él ha presentado propuestas y eso es de público conocimiento para el país. Las 10 propuestas que han sido presentadas, esa beneficia a todos, no solamente a los pueblos indígenas. Entonces no es que alguien apareció por ahí de un momento y está diciendo alguna cosa aquí, no, sino de manera clara, en base a los derechos, el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta, artículo 98 de la Constitución, amparados en esta norma constitucional y en otros derechos constitucionales, en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, estamos diciendo al Estado ecuatoriano, oiga, respondan por estas propuestas. Y hasta ahora absolutamente nada. Y lo que el Estado hace es desconocer eso. El Estado lo que hace es atacar. Lo que hace el Estado es denigrar, acusar de todo tipo de delitos, y eso prácticamente constituye, ¿no es cierto?,
un desconocimiento del tipo de Estado, como que estamos viviendo todavía un Estado feudal, un Estado colonial, donde solamente este grupo de poder económico los que gobiernan son los que mandan, deciden, desconociendo otros derechos. El tema de la democracia, el tema de la participación. Resulta que los pueblos indígenas están reclamando, oiga, se gobierna de una forma totalmente distinta, gobierna con los pueblos, con los actores económicos, sociales, no solamente con grupos. Entonces hay toda una configuración, ¿no es cierto?, de elementos en esta situación, pero que lamentablemente no han sido entendidas y ni serán entendidas por ningún gobierno de turno. Doctor, ¿usted no cree que tal vez el gobierno cometió un error en detener a Leonidas Issa, pensando tal vez ellos de que detenían a Issa y terminaban las protestas? Más vale, fue al contrario todo. Ahora hemos visto que las protestas ganaron más fuerza. Posiblemente. Bueno, ahí ya nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Entiendo, hay estrategas políticos, hay asesores del gobierno que entienden de una forma distinta la situación del país, a pesar de que esta no es la primera vez. El tema de las movilizaciones de levantamientos indígenas en el Ecuador no ha sido la primera vez, ¿no es cierto? Con mayor fuerza desde los años 90 en adelante, de forma permanente ha habido levantamientos, pero levantamientos de por qué. Siempre debemos preguntar por qué existen, por qué los pueblos indígenas del Ecuador se levantan, reclamando y exigiendo el respeto a los derechos, el cumplimiento de los derechos constitucionales. Por ejemplo, la Constitución reconoce el tema de los derechos territoriales y el tema de la consulta previa. Es decir, si quieren concesionar las minerías, si quieren concesionar los campos petroleros, lo que dice la Constitución es que primero debe consultar y llegar a acuerdos con los pueblos indígenas, pero si no hace eso, si no cumple con eso, los pueblos indígenas tienen que reclamar. Si no dan una respuesta, obviamente tienen que acudir a los hechos concretos como está ocurriendo, como siempre ha ocurrido. Cuando hay un desconocimiento de los derechos, ¿qué tienen que hacer los pueblos indígenas y la sociedad en general? Reaccionar en la forma como estamos haciendo ahora. Entonces, para eso hay nuestras autoridades los que están liderando, o siempre ha habido autoridades indígenas que lideran. En su época fue, por ejemplo, el doctor Luis Macas. En su época fue, por ejemplo, la doctora Nina Pacari. ¿No es cierto? En su momento fue el compañero Humberto Cholango. Ahora, nuestra autoridad de los pueblos indígenas del Ecuador es Leonidas Issa. Él es la autoridad legítima para nosotros. Entonces, si él es el que está conduciendo, obviamente las bases estamos ahí. A una decisión colectiva que ha sido tomada a nivel del país, no una decisión solamente de él, una cuestión personal de él, no, sino después del debate, después del análisis, después de la situación en que está viviendo el país. El tema económico, el tema social, el tema de la seguridad, que no es solamente una cuestión de los pueblos indígenas, sino cuestión de todos los ecuatorianos, el tema del narcotráfico, el tema del empleo, el tema de la falta de acceso a la educación de los jóvenes. Tomando en cuenta todos estos elementos, los pueblos indígenas deciden reaccionar frente al Estado. ¿Y de esto cuál es la respuesta? Ninguna. Hasta ahora ninguna, solamente acusaciones y pretender imponer la ley a la fuerza. Es lo que ayer en la noche yo escuchaba la intervención del presidente que dijo que desde el día de mañana vamos a utilizar el uso progresivo de la fuerza, cuando la ley todavía no está vigente. Entonces ahora nosotros entendemos perfectamente de que la ley también fue aprobada con ese propósito. Por eso siempre nos oponíamos. Por eso dijimos, cuidado con esa ley en la Asamblea, porque van a pretender aplicar no contra los delincuentes, no contra los ladrones, sino contra el pueblo. Es lo que está pretendiendo hacer. Ayer en la noche dijo eso. Y también dijo, estamos abiertos al diálogo. Pero fíjense, diálogo, pero no te dice cuándo, en qué momento va a dialogar. No te dice eso. No te propone el diálogo. Claro. Doctor. Entonces, esta situación que los pueblos indígenas siguen, ayer ha dicho claramente, después de esto, el presidente de la CONAIE, ¿no es cierto?, de que las movilizaciones continúan de forma indefinida. ¿Qué lectura darle a las declaraciones que hizo el coronel Fausto Cobo, jefe de inteligencia del gobierno, acusando a todos los que forman parte de estas movilizaciones que son financiados por el narcotráfico? Bueno, seguramente él vive ese contexto, seguramente. Conozco a Fausto cuando fuimos diputados y conozco en qué contexto expresa este señor con un desconocimiento total de la realidad.
O sea, como que estos señores, los que están gobernando, viven en en el planeta, pero no en el Ecuador, no en la Tierra, sino en alguna otra planeta. Desconocen la realidad, desconocen los derechos constitucionales, desconocen el contexto social del país, lamentable. Y claro, de buscar soluciones a todos los planteamientos, tienen que buscar este tipo de argumentos falaces para atacar a las autoridades indígenas. Obviamente a nadie se los cree, los pueblos indígenas rechazamos, y la sociedad también lo rechaza, y el gobierno también debería rechazar y debería mandarles a la casa a este señor, ¿no es cierto?, por decir las cosas y lo que es reacción de la sociedad, una reacción de la sociedad. Vea, siempre ha acusado al movimiento indígena sobre el tema de la capital, la ciudad de Quito, pero ustedes saben ahora lo que está pasando. Los pueblos indígenas están en cada territorio, Leonidas todavía no se ha ido a Quito, está en la provincia de Cotopaxi, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando en Quito? El pueblo de Quito está levantándose. El pueblo de Quito está cada día con más fuerza en las calles. No solamente están los indígenas. Claro, exacto, no están los indígenas, por eso me refiero al pueblo de Quito. Entonces, ahora, ¿qué van a decir? ¿Van a acusar también a Leonidas? No, Leonidas todavía no se ha ido a Quito. Los pueblos indígenas seguimos en los territorios, pero la reacción es de carácter nacional. Entonces, frente a este tipo... ¿Van a Quito en los próximos días? Eso no depende de uno, eso no depende ni siquiera del presidente de la CONAIE, eso depende primero de la respuesta que dé, ¿no es cierto?, el presidente y el gobierno nacional frente a los 10 planteamientos concretos que se ha hecho. Son planteamientos concretos, propuestas concretas de todo tipo, de carácter económico, de carácter social, ¿no es cierto?, de carácter educativo, ¿no es cierto?, y también de respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Frente a eso tendrá que dar una respuesta. Si no dan una respuesta, obviamente las bases tomarán sus decisiones con las autoridades indígenas en su momento. Eso, entonces, como digo, no depende del presidente de la CONAIE, no depende de uno, no depende de una persona. Eso depende de todo lo que pueda pasar en los próximos días. Doctor Ilaquiche, ¿qué piensan ustedes que el presidente de la República el día de ayer se trasladó a Guayaquil? Al parecer como para ver si se calma la situación en la capital de la República. No, siempre han hecho, en todos los momentos los gobiernos han huido, han desaparecido. Y el pueblo reacciona, en Quito la ciudadanía reacciona. Entonces, el hecho de pueden ir a Miami, pero la situación continúa. El Ecuador estamos ahí, los ecuatorianos estamos aquí, en pie de lucha. En Guayaquil la alcaldesa ha puesto volquetas a la entrada de los puentes de la ciudad. Esta manera de actuar de la alcaldesa se vuelve a repetir después de 3 años de las jornadas de protesta de octubre del 2019. ¿Qué podemos esperar de las autoridades que desconocen la realidad del país? ¿Qué podemos esperar de las autoridades que no viven el mundo del Ecuador? Ellos viven una fantasía económica, una fantasía política que solamente ellos entienden, es decir, la élite entiende. En Guayaquil, ahí conocemos Guayaquil, la situación terrible que vive, ¿no es cierto? Seguramente estarán asustados y otra vez diciendo que los indios queden en el páramo, que aquí no pasa nadie. Seguramente con esa intención estarán tomando este tipo de decisiones, pero son acciones de ellos, de los políticos que no entienden el país y lamentablemente gobiernan todavía nuestros territorios. Doctor Ilaquiche, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo con nosotros. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Decirles de que, bueno, no soy solamente yo, hay un equipo de abogados, el doctor Carlos Poveda Moreno, el doctor Lenin Zarzosa, que están al frente de la situación jurídica del compañero Leonidas, y hay un equipo de abogados que defiende a la institución, a la CONAIE. Así que también cuando se vulneran derechos, no solamente en la cuestión de las calles, todo eso, sino en las cuestiones legales, también estamos preparados para defender a nuestros compañeros.